¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo el profesor Manuel Pérez Solís desde el Rincón de la Historia. En esta ocasión para traerles un tema trascendental en la historia de México, la conquista o sometimiento de México Tenochtitlán, para lo cual es importante revisar relevantes antecedentes. Corría el año de 1517, después de casi un cuarto de siglo de los descubrimientos de Cristóbal Colón, y hasta ese momento España aún no había explorado el gran continente, del cual se narraban innumerables historias, en las que destacaba la existencia de un enorme imperio que dominaba lo que hoy es México y hasta los límites con Centroamérica, y en el cual aguardaban grandes riquezas. Por aquel entonces, Diego de Velázquez era el gobernador de la isla Fernandina, hoy Cuba, y rey de España Carlos I. Los colonos estaban ansiosos por nuevas riquezas y las crónicas sobre la existencia de oro y otros metales preciosos en aquellas tierras aún desconocidas hicieron que el gobernador Velázquez, con la autorización del rey de España, dispusiera de organizar una expedición, la cual estuvo al mando de Francisco Hernández de Córdoba, acompañado de los frailes Jerónimos, zarpando el 8 de febrero de 1517. Cabe mencionar que antes de este viaje ya se había hecho una expedición en 1511, la cual naufragó en el Golfo del Darién, cerca del actual Panamá. Hernández de Córdoba llegó a principios de marzo a la actual península de Yucatán, recorriéndola en su totalidad en un viaje muy accidentado, lo que lo obligó a desviarse hasta la Florida para regresar finalmente a Cuba. Los resultados no fueron los esperados, pero no por eso dejaron de ser relevantes, pues a su paso por Yucatán había capturado a 2 indígenas, los cuales narraron la existencia en dichas tierras de 2 náufragos de la expedición de 1511, y confirmando la existencia de oro y de un gran imperio llamado Azteca. A petición directa del rey de España, el año siguiente el gobernador organizó una segunda expedición. Velázquez designó a su sobrino Juan de Grijalva como capitán general y como capitanes de otros navíos a Francisco de Montejo, Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila. Las embarcaciones zarparon de Matanzas el 8 de abril de 1518 y llegaron a Cozumel el 3 de mayo del mismo año. Esta expedición inició su ruta al igual que la primera, rodeando la península de Yucatán, donde tuvieron algunos enfrentamientos, y posterior a esto se dirigieron hacia Tabasco, donde hicieron contacto con los mayas chontales, de quienes los obsequiaron algunas piezas de oro. Animados, continuaron su recorrido y en parte del territorio veracruzano hicieron contacto con un grupo de nativos totonacas, quienes también les ofrecieron obsequios de oro y recibieron información de que pagaban tributo a los mexicas, quienes eran los que dominaban la región. Aquí también se produce el primer contacto de una delegación de Moctezuma II con Grijalva, a quien le entregaron obsequios y le pidieron se marchara. Después regresó a Cuba el 21 de septiembre de 1518. Pero esta vez los resultados serían aún más llamativos, ya que se presentaban pruebas de los relatos, tales como los obsequios de oro, lo que sería motivo suficiente para una tercera expedición, para la cual Velázquez, sin autorización del rey Carlos I, pondría al mando a Hernán Cortés. Pero una vez firmadas las capitulaciones, Velázquez desconfió de Cortés e intentó detener la expedición. Pero Cortés, al percatarse, decidió emprender el viaje, evitando recibir las nuevas órdenes. Y así, en franca insubordinación, zarpó con 11 embarcaciones del puerto de Santiago el 18 de noviembre de 1518 y llegó a Cozumel el 21 de febrero de 1519. En Cozumel el encuentro fue pacífico y lo destacable
es que Cortés rescató a Jerónimo de Aguilar, sobreviviente de la expedición que había naufragado en 1511 en el Golfo de Darién, y quien serviría de intérprete con los mayas. El otro náufrago, Gonzalo Guerrero, del que le habían hablado a Cortés, se negó a unirse a los españoles, pues se había ya convertido y adaptado a la vida de los mayas, e incluso había formado una familia. Avanzó hacia Tabasco, donde se produciría la primera batalla entre expedicionarios y nativos en Centla, el 14 de marzo de 1519, y en la cual los españoles lograron la victoria. Una vez más, vencidos los mayas chontales, entregaron como ofrenda de paz a 20 mujeres, entre las cuales estaba Malinzi, o Malinali, o Doña Marina, como la llamaron los españoles, la cual se convertiría en intérprete y con quien Cortés procreó un hijo. El 21 de abril de 1519, Cortés llega a San Juan de Ulúa, actual Veracruz, y en este lugar recibe regalos de Moctezuma, quien intenta persuadirlo de evitar su avance. En este lugar, Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, esto para que el cabildo lo nombrara capitán general, y así de ahí en adelante solo debía obediencia al rey de España, y no al gobernador Velázquez. Consumado esto, Cortés se dirigió a Quiahuixtlán y Zempoala, pueblos totonacas, con quien Cortés entabló una alianza militar con la promesa de liberarlos de los tributos de los aztecas. A cambio recibió 1,300 guerreros totonacas. Logrado esto, Cortés regresaría a la Villa Rica de la Veracruz para afinar su expedición hacia el interior de México. La trayectoria de los conquistadores no fue fácil. Pasaron por Ixcalpan, Jalapa, Coatepec, Jico, Ixhuacán, Alto Tonga, Xalatzingo, Teciutlán, Tlatlauquitepec, Ixtacamaxtitlán, Atotonilco, Zompancinco, Tizatlán, estos últimos 3 territorios de la nación tlaxcalteca, quienes opusieron resistencia a los españoles, pero al final fueron derrotados y se aliaron a ellos. Continuó el avance hacia Cholula, donde Cortés fue recibido pacíficamente, y en aquel lugar, por miedo a una emboscada, realizó la matanza de entre 5,000 y 6,000 cholultecas, para después continuar su trayecto hacia Huejotzingo, donde selló otra alianza militar y continuó su viaje hasta llegar finalmente a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Cortés llegó a la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519. Los conquistadores entraron por la calzada de Iztapalapa, donde fueron recibidos por Moctezuma, quien los ofreció alojamiento en las habitaciones del antiguo palacio de Atzayacal. Desde el inicio los españoles quedaron sorprendidos por la belleza y el orden que imperaba en la ciudad mexica. En sus cartas de relación, Cortés comparó a la ciudad con las grandes ciudades de Córdoba y Sevilla. Muy pronto resultó evidente para Cortés que la situación de su ejército, emplazado en el corazón del imperio mexica, a unos cuantos pasos del Templo Mayor, representaba un gran peligro. Tomando como pretexto la muerte del jefe de la guarnición española en la Villa Rica de la Veracruz y de 7 de sus soldados a manos de un grupo de guerreros mexicas, Cortés decidió tomar como rehén a Moctezuma y lo trasladó al mismo edificio en el que los españoles estaban resguardados. Durante los días que siguieron a la captura de Moctezuma, Cortés envió expediciones a los territorios que estaban bajo el dominio de los aztecas, con el objetivo de inspeccionar las minas y recolectar oro. A petición de Cortés se prohibieron los sacrificios humanos y se exhortó a los pobladores de Tenochtitlán a que abandonaran a sus dioses. Ante el asombro de los sacerdotes y nobles mexicas, los españoles destruyeron los ídolos e impusieron imágenes cristianas en los centros ceremoniales. Incluso se realizó una misa en el Templo Mayor. Todos estos actos acrecentaron el resentimiento de la población mexica hacia los españoles.
estaban desconcertados ante la pasividad de su emperador e incluso intentaron sublevarse. En medio de este clima de tensión, Cortés se vio obligado a abandonar la ciudad de Tenochtitlán para hacer frente al ejército de Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado por el gobernador Velázquez al mando de 19 navíos y 1,400 hombres, con el objetivo de capturar a Cortés, vivo o muerto, debido a su insubordinación a la salida de Cuba. En ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado, que había quedado a cargo de la guarnición española en Tenochtitlán, cometió el error que encendió finalmente la semilla de la rebelión entre los mexicas. En plena celebración de la fiesta de Tezcatlipoca, en la que los nobles se congregaban en la plaza del Templo Mayor, portando lujosos adornos de oro y de plumas, Pedro de Alvarado y sus hombres, impulsados por la codicia, emboscaron a los participantes para asesinarlos y despojar de sus riquezas. A este hecho se le conoce como la matanza del Templo Mayor. Enterado de la situación, Cortés regresó a Tenochtitlán para integrarse con el resto de sus hombres. Como parte del asedio de los mexicas, habían cortado el suministro de agua y de alimentos al cuartel español. Desesperados ante la falta de víveres, los invasores liberaron al hermano de Moctezuma, el príncipe Cuitláhuac, para que negociara con los rebeldes. Sin embargo, tan pronto quedó libre, Cuitláhuac se unió a los guerreros liderados por el príncipe Tlatelolca Cuauhtémoc. En algún momento de la contienda, Cortés le pidió a Moctezuma que saliera a la azotea del palacio para aplacar a sus súbditos. El emperador fue recibido con piedras y flechas por la muchedumbre y fue retirado con heridas graves. Días después, Moctezuma murió, presuntamente a causa de las lesiones infligidas por su propio pueblo. Los conquistadores fallaron varias veces al intentar romper el cerco de los mexicas. Por ello decidieron salir sigilosamente de la ciudad la noche del 30 de junio de 1520, cargados con oro del tesoro de Axayácal. Cerca de 1,300 españoles y más de 6,000 guerreros aliados avanzaron por la calzada de Tacuba, donde fueron atacados por los guerreros mexicas. A este enfrentamiento se le conoce popularmente como la Noche Triste, ya que murió más de la mitad del ejército español, 2,000 guerreros aliados y 45 caballos. Nada quedó de la artillería y del tesoro de Axayácal, que terminaron en el fondo del lago. Como parte de los preparativos para recuperar Tenochtitlán, los españoles sometieron a las poblaciones que eran aliadas de los mexicas y se refugiaron en Tlaxcala en tanto se organizaba el sitio de Tenochtitlán. Su plan era crear un cerco alrededor del Valle de México a fin de aislar a los mexicas y cortar el flujo de suministro de la ciudad. Para realizar el ataque, tanto por tierra como por agua, Cortés mandó cortar madera de los bosques de Tlaxcala. Con ella, en las inmediaciones del lago de Texcoco, fueron construidos 13 bergantines. Para ese momento, el ejército de Cortés contaba con 513 soldados, 90 jinetes, más de 45,000 tlaxcaltecas, 30,000 aliados de Cholula, Huejotzingo y Chalco. Mientras tanto, causaba estragos en la población de Tenochtitlán el virus de la viruela, introducido al continente americano por un esclavo negro a las órdenes de Pánfilo de Narváez. El sistema inmune de los indígenas americanos, al no haber tenido contacto previo con este padecimiento, ofrecía muy poca resistencia frente al avance de la enfermedad. Una de las víctimas de esta epidemia fue el príncipe Cuitláhuac, quien a su muerte fue sucedido en el mando por su pariente Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el cual se dio a la tarea de reorganizar al ejército mexica y preparar la defensa de la ciudad. El asedio de Tenochtitlán duró 93 días, durante los cuales no hubo tregua. El agua
fue atacada la ciudad. Los mexicas defendieron valientemente su ciudad, pero finalmente, el 13 de agosto de 1521, fueron vencidos por el hambre, la sed y la tenacidad del ejército invasor. La caída de Tenochtitlán significó no solo el derrumbe del imperio mexica, sino del mundo prehispánico en general. En el curso de los siguientes años, los españoles expandieron su dominio sobre las regiones, imponiendo su cultura, religión, formas de organización y de vida. A la postre, los territorios ocupados por los pueblos mesoamericanos se unieron en torno a una entidad política, la Nueva España. Varios son los aspectos a rescatar de este hecho histórico. La conquista de América fue más que un simple proceso de anexión de nuevos territorios a la corona española. Significó el sometimiento, maltrato, significó la esclavitud, significó hambre, sed e innumerables abusos por parte de los colonizadores durante más de 2 siglos de dominio. Por ello, debemos quedarnos no con la visión de los vencidos, debemos quedarnos con los ejemplos de ese pueblo heroico, ese pueblo que resistió hasta el final y que lo dio todo por la defensa de su ciudad. Destruyeron nuestros templos, destruyeron nuestras casas, destruyeron nuestros códices, pero no pudieron destruir nuestras raíces. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo capítulo del Rincón de la Historia.